¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a aprender de una manera muy sencilla de cómo poner referencias y citas en formato APA. Esto con la ayuda de la herramienta Word. Una vez hayamos tomado ya el contenido de algún documento, hay que referenciarlo, y para referenciarlo hay que hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, aquí en esta página de Redalic descargué una revista, esta de dispositivos móviles, que se me descargó en un archivo PDF. Como pueden ver, es una revista muy bien fundamentada, y normalmente o casi siempre la información de las referencias para ponerlas vienen al inicio, en la página 1. ¿Okay? Casi siempre. También traigo el ejemplo de algún libro, por ejemplo un libro de Google, y la información pues viene en la primera página, o en la segunda o en la tercera, casi siempre en los libros de Google. Aunque también esto sirve para referenciar libros físicos, revistas físicas, etc. Bueno, para ello vamos a Word, que será la herramienta que vamos a utilizar. Bien, una vez ya en Word, vamos a hacer lo siguiente. Para poner las referencias necesitamos buscar ese apartado. ¿Dónde? Bueno, en la parte superior izquierda nos sale varias opciones: archivo, inicio, insertar, diseño, disposición y referencias. Le damos ahí y después buscamos la opción citas y bibliografía. Una vez ahí hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. En estilo debe estar en APA, estilo de bibliografía APA. Si no está APA, si no lo tienes así, le das clic y lo escoges. Es la primera, APA. ¿Ok? Bueno, después de eso nos vamos a administrar fuentes. Le das clic y se va a abrir este cuadro. En este cuadro se muestran dos apartados: lista general y lista actual. En la lista general se van a mostrar todas las referencias que hemos hecho a lo largo pues de el tiempo, de todos los documentos que hemos hecho. Yo, por ejemplo, ya tengo unas guardadas. Y aquí en la lista actual se van a mostrar las referencias que va a tener únicamente este documento que vamos a hacer. Como pueden ver, no hay ninguna. Es nuevo. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a poner las referencias. Si ya tuvimos una que hayamos usado antes y la queremos poner acá, simplemente hay que buscarla, por ejemplo, esta, y le damos en copiar y ya se nos pasa. Y ya sería en la lista actual. Si la queremos borrar, la seleccionamos y le damos eliminar. Ok, pero para hacer una nueva, pues le damos aquí en la opción nuevo, para empezar a poner las nuevas referencias, y se nos va a abrir este cuadro. En este cuadro hay que tener cuidado con el tipo de fuente de bibliográfica. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tipo sea, va a cambiar los datos que nos va a pedir. Por ejemplo, si tú estás sacando la información de un libro físico, pues lo pones en libro físico. Si lo estás sacando de un artículo de revista, le hacen artículo de revista. Si lo estás sacando de un sitio web, en sitio web, y ya cambia los datos que te pide, como pueden ver. Si es de una grabación de sonido, de una película, etc. En este caso vamos a mostrar dos ejemplos: de un documento de un sitio web, que es la revista que les mostré, y la de un libro en físico o un libro virtual también. Bueno, como primero vamos a poner este documento de sitio web, porque es el ejemplo que vamos a mostrar. Y como pueden ver, nos pide estos que están aquí en blanco, son los cuadros que vamos a rellenar. Nos pide autor, y el autor nos da aquí un ejemplo: el apellido, se fijan, con la letra inicial mayúscula, seguido de coma, y después del nombre, Fabricio, y después punto y coma para poner otro autor. Entonces vamos a poner aquí los datos. Por ejemplo, yo en la revista, que como ya les había comentado es la que descargué del sitio de Redalic, es importante que si es un documento digital tenga el ISSN, que eso nos da más confiabilidad de que la fuente es buena. Bueno, aquí están los datos que vamos a tomar. Estos, como en el primer espacio nos pide el autor,
pues vamos a ponérselo, que es este. En este caso solo es una autora, que es Ramírez Montoya María Soledad. Pero como pueden ver en el ejemplo nos pide que solo pongamos un apellido, pues borramos el segundo y dejamos solo el primero y solo un nombre. Aquí tiene dos, le borramos uno. Y de preferencia, a pesar de que aquí nos dice que hay que poner el nombre completo, lo ideal es que solo pongamos la letra inicial del nombre, mayúscula, y ya. Si hubiera dos autores, como nos dice aquí, hay que ponerle punto y coma, ponemos el apellido, coma, para separar el nombre del apellido, y el nombre solo la letra inicial. Ok, así. Si se llamara Alfonso, solo le ponemos A. Y ya. Bueno, en este lo voy a borrar porque pues yo no soy autor de eso. Y después el nombre del sitio web. Aquí es el nombre de la revista, el título que tiene la revista. En este caso es dispositivos de Mobile Learning. Pues lo copiamos, y si tú no lo puedes copiar, pues te va a tocar que escribirlo. Bueno, una vez ya lo hayas escrito o pegado, en el siguiente recuadro hay que poner el nombre del sitio web, como aquí nos lo dice, Corporación Website. En este caso lo tomamos de Redalic, la página que les mostré al inicio. Y el año, bueno, aquí el año que nos da es 2008. Ponemos 2008. El mes y el día se recomiendan no ponerse, de hecho no se ponen, solo el puro año. Y en la URL, pues aquí nos da la URL. En este caso yo la selecciono, la copio y la pego. Y ya está. Le doy a aceptar. Y como pueden ver, aquí en la lista actual ya está la primera referencia. ¿Ok? La primera. Ahora vamos con la segunda. Que hubieron, y así consecutivamente, si es que tuvieron 2, 3 o más referencias. En este caso voy a mostrar una más, pero de un libro. Y como pueden ver, ya nos pide otras cosas. Bueno, nos pide primero el autor. Pues para poner el autor hay que revisar el libro. En este caso el libro lo tengo aquí. El libro de Google. John. Ponemos su apellido primero y la letra inicial del nombre. Si hubiera, por ejemplo, una organización, una institución que no te dé autores, pues ponemos la organización, por ejemplo. Así sería un ejemplo: Organización Mundial de la Salud, que es un autor corporativo, o una institución, etcétera. En este caso, si nos da un autor, pues lo ponemos, que era este. Bueno, después el título, como pueden ver, el título aquí ya no lo puedo seleccionar, me va a tocar que escribirlo, es Democracia y Educación. Lo ponemos. El año, vamos a ver dónde está el año. Aquí está, 2004. Ponemos 2004. En ciudad, la ciudad es Madrid. Ponemos Madrid. Y en editorial es Ediciones Morata SL. Ediciones Morata, S.L. Ajá, y ya está. Le damos a aceptar y ya se nos muestra la otra referencia. Y aquí en vista previa se nos muestra cómo quedará ya la entrada bibliográfica. Por ejemplo, el apellido, la letra inicial del nombre, el año, el título en cursiva, ciudad y la editorial. ¿Okay? Si es que se hubieran equivocado en alguna fuente al escribirla, pues la seleccionan y le dan editar.
Y aquí el editar, pues ya pueden poner otra vez, si se equivocaron en algo, pues lo corrigen y ya le dan a aceptar. Les va a pedir que si desean actualizar, le dan que sí. Y es todo. Entonces, y así van poniendo cada una de las referencias que ocupen. Si es de una sección de libro, si es de un informe, si es de un documento en sitio web, etcétera. Y así los van llenando. ¿Ok? Y ya una vez que los hayan llenado, le dan encerrar. Terminado ya de poner todas las referencias que vayan a usar, para poner las citas vamos a hacer lo siguiente. En el mismo apartado de citas y bibliografía, aquí viene este apartado que dice insertar cita. Le dan ahí. Y para poner la cita, pues escogen la que ustedes quieren. Por ejemplo, aquí pusimos dos. Vamos a poner la de Ramírez como ejemplo. Si quisiéramos citar a Ramírez, simplemente la seleccionamos y automáticamente ya nos pone el apellido, coma, el año, entre paréntesis. Si quisiéramos editar esta cita, porque más adelante les voy a dar unas reglas que se deben de seguir para citar, simplemente le selecciona y nos va a salir esta opción, esta flecha, le dan ahí en la flecha y le damos a la opción de convertir cita en texto estático. Le dan ahí y ya la podemos editar. Por ejemplo, borramos aquí este paréntesis, esta coma, ponemos el paréntesis aquí y una coma, no sé, Ramírez hizo esto y así ya la pueden editar. Pero si la quieren poner simplemente directa, pues la ponen y ya, o el otro, y así van poniendo automáticamente. Es muy rápido. Bueno, vamos ahora sí a ver las reglas que se deben de usar para citar. Bueno, aquí les doy unas reglas que se deben de usar para poner citas y les doy 3 ejemplos. En el primer ejemplo veamos que solo se pone el apellido y el año entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, esto se hace así. Si el autor aparece como parte de la exposición, ¿ok?, hay que citar únicamente el año de la publicación entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Bueno, como estamos utilizando el autor, en este caso González, descubrió que entre las muestras realizadas el nombre del autor estaba siendo utilizado en el mismo contexto, en la misma exposición. Entonces, por lo cual, si estamos utilizando el nombre del autor, únicamente vamos a poner el año de la referencia, ¿okay?, de la publicación que hizo, nada más. Ahora, para el siguiente ejemplo lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Como pueden ver, aquí tanto el apellido como el año están entre paréntesis y se van a utilizar cuando el autor no esté siendo citado en la exposición. Por ejemplo, los resultados obtenidos en las muestras mostraron un incremento en la efectividad. En ningún momento estamos utilizando el nombre del autor, ni el apellido, ni nada. Como no lo estamos utilizando, pues ponemos el apellido del autor y el año entre paréntesis. ¿Ok? Bueno, y para el tercer ejemplo, como pueden ver, en el mismo contexto, en la misma exposición, estamos utilizando tanto el año como el apellido, ¿ok?, del autor, el apellido y el año. Entonces, cuando vayamos a utilizar o lo estemos utilizando tanto el año y el apellido de la publicación del autor, no vamos a poner entre paréntesis nada, ¿ok? Como pueden ver aquí, en 2020 los resultados obtenidos por González demostraron que, y así seguiría el texto. Como estamos nombrando, utilizando el autor y el año, no se pone nada entre paréntesis. Vamos a poner a comparación el primer ejemplo con el tercero. En el primero sí estamos utilizando el apellido del autor, por eso no se pone entre paréntesis, y el año, como no lo utilizamos, se debe de poner entre paréntesis, mientras que en el ejemplo 3 estamos utilizando los dos, el año
y el apellido. Y como estamos utilizando los dos, no se deben de poner entre paréntesis, no. Mientras que en el ejemplo 3, si no estamos utilizando ni el año ni el apellido, los dos los debemos de poner entre paréntesis, ¿ok? Esas son las tres reglas que se deben de seguir a la hora de citar un autor. Bien, ahora procedamos a cómo poner ya ahora sí las referencias y terminar con todo esto. Bien, para poner las referencias nos vamos aquí a la opción de referencias, después citas y bibliografía, y aquí viene la opción, esta es la que vamos a utilizar, bibliografía. Le damos clic allí a la flecha y se nos va a salir, bueno, van a salir tres opciones, son tres estilos. Por si nos gusta podemos escoger uno, por ejemplo aquí diría trabajos citados, aquí diría referencias y aquí diría bibliografía. Si no quieres escribirlo, pues te ahorras y simplemente lo pones así. Pero si no quieres que te salga directo, tú lo puedes poner, por ejemplo, puedes poner aquí referencias y después aquí donde dice insertar bibliografía, le das ahí y ya te salen las referencias que hayas puesto. Si pusiste 10, te van a salir las 10. Si pusiste solo una, pues una. En este caso pusimos 2 y está aquí. De hecho, hasta las podemos seleccionar. ¿Para qué? Bueno, pues le podemos cambiar el tamaño de letra, por ejemplo Arial, el tipo de letra, perdón, y el tamaño también, 12 a 10, ¿ok? Si las queremos justificadas o alineadas a la izquierda, ¿ok? El tamaño, el espacio que tengan entre sí, etcétera. Y bueno, esa sería la opción, ponerle ya las referencias. La otra opción sería, como les acabo de comentar, aquí que nos da los estilos, por ejemplo esta, y ya nos sale con el nombre de referencias, ¿ok? Y las podemos seleccionar e igual cambiarle el tipo de letra, el tamaño, etcétera, ¿ok? Y esto es muy importante porque aquí le podemos dar en actualizar. Por ejemplo, si ya pusimos todas, pero después nos acordamos que nos faltó alguna otra referencia de agregar, pues la ponemos acá en administrar fuentes y la ponemos, y ya nada más le damos aquí en actualizar y ya se nos pone todas las referencias. Si teníamos 12 antes, pero ahora con la nueva que pusieron, por ejemplo 13, le dan en actualizar y ya le salen las 13 y así, ¿ok? Bueno, espero les haya gustado mucho el video y nos vemos hasta la próxima.